Muy buenos días para toda la República Dominicana. Un saludo especial para las personas que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, una semana lluviosa, ¿verdad? Correcto. Y hay que prestarle atención a eso, porque Claro. entró la temporada de huracanes No, ya estamos y con dentro. tantas lluvias continuas, Sí, eso es peligroso Y cada por la vez- saturación de los y cada vez suelos más y las fuerte la inundaciones. lluvia. Sí, sí. Así es, así es. Una semana interesante, los desafíos del presidente que tendrá que convocar una reforma fiscal, tendrá que convocar a los diferentes sectores y ya los empresarios, la oposición han dicho, cuidado con esto, ¿verdad? Cuidado con esto. Así que vamos a hablar de estos y otros temas de mucho interés. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reconoció en Santiago que los frutos del crecimiento económico que exhibe la nación en los últimos años no se ha distribuido equitativamente. Para nadie es un secreto que América Latina y el Caribe sigue proyectándose en el mundo como una de las regiones de mayor desigualdad. Lamentablemente, nosotros no estamos exentos de esa realidad, indicó la funcionaria, al mismo tiempo de señalar que ese es el gran reto que tiene que enfrentar el país. Las exportaciones dominicanas durante el periodo 2020-2023 ascendieron a 45.804.3 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de un 23.5%, según informó la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Prodominicana, Viviana Ribeiro. Este crecimiento es con respecto al igual periodo de la prepandemia del 2016 al 2019 y se enmarca en la implementación del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, Celso Juan Marrancini, hizo un llamado al liderazgo político, social y empresarial para firmar un pacto con el objetivo de concretar las transformaciones que necesita el país. El líder de la entidad empresarial considera que la posible reforma fiscal debe ser producto de un proceso de consulta que integre todos los sectores productivos de la nación. Apela a que esta reforma se respeten los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad del régimen tributario consagrados en el artículo 243 de la Constitución de la República. La empresa de generación eléctrica Punta Catalina informó el jueves que su unidad 1 será sometida al mantenimiento anual programado a partir del 10 de junio. El proceso, que está calculado para realizarse en 40 días, es esencial para mantener la estabilidad en la generación y garantizar el buen funcionamiento de los equipos, según explicó la generadora estatal. El teleférico de Puerto Plata, atractivo turístico de la Loma Isabel de Torres en esa provincia, será sacado de servicio para iniciar un proceso de cambio completo de todo el sistema que comprende el actual. Así lo informó el jueves el Patronato Teleférico de Puerto Plata, que explicó que tomó la medida por la seguridad de todos, luego de recibir los estudios técnicos actualizados sobre las condiciones del teleférico y haber socializado los mismos con las autoridades del gobierno central. En el ámbito internacional, el gobierno cubano confirmó el jueves que un destacamento naval ruso de 3 barcos y un submarino nuclear visitarán el puerto de La Habana entre el 12 y el 17 de junio. El Ministerio de Exteriores informó en un comunicado de que la visita se corresponde con las históricas relaciones de amistades entre Cuba y la Federación de Rusia y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales suscritas por La Habana. La seguridad es indispensable para atender la compleja situación sanitaria y humanitaria en Haití, sumido desde hace años en una crisis que se ha visto agravada en tiempos más recientes por la violencia armada, advirtió la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Nada puede suceder si hay inseguridad, dijo tajantemente en una entrevista telefónica el representante de la OPS en Haití, el colombiano Oscar Barreneche. La gravedad de la crisis golpea sectores vitales como la salud y la educación, y aunque la ciudad más afectada es Puerto Príncipe, otras demarcaciones tampoco escapan de esta situación, señaló Barreneche. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo.
El presidente Luis Abinader tiene una oportunidad de oro para los próximos 4 años de gestión de gobierno. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque él tiene como presidente la responsabilidad de dirigir un país en un momento en que el pueblo le ha dado todo el poder posible. Lo organizábamos la semana pasada, pero un país que, según los organismos internacionales, necesita someterse a un proceso de reformas estructurales que incluyen una reforma fiscal, que incluyen reforma a la seguridad social, reforma al Código de Trabajo, que incluiría también una reforma constitucional que la ha agregado al paquete el propio presidente Luis Abinader. Pero organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional están advirtiendo que los países de la región, América Latina, necesitan buscar consenso para las reformas que se necesitan para seguir avanzando en materia de desarrollo, para eliminar los problemas de pobreza, para lograr niveles de crecimiento en materia de economía, de igualdad social, y para eso, lógicamente, hay que hacer una reforma fiscal estructural. Lo ha recomendado el Fondo Monetario, lo recomendó el Banco Mundial, pero hay gente que ya está diciendo, cuidado con tocar tal o cual sector, porque lógicamente las reformas afectan intereses. Aquí habrá que revisar las exenciones, ¿verdad? Aquí hay que revisar, por ejemplo, por qué estamos entregando 340.000 millones cada año en exenciones, que es una especie de gasto tributario del Estado Dominicano. Es decir, hay una serie de cosas que hay que ponerlas sobre la mesa y parece ser que sectores ya están fijando posición, diciendo a mí no me toque, cuidado con afectar el crecimiento de mi sector en particular. Y la oposición política parece comenzar a jugar temprano al juego de la política de cara al 2028. Es decir, que es un escenario en el que el presidente Luis Abinader tendrá que, además de buscar consenso, tomar decisiones que otros se han atrevido a tomar en el pasado, pero que son necesarias y que él, en un momento en que no va a buscar la reelección, tiene una oportunidad de oro para hacerlo. Pero además, para cuando se retire en el 2028, puedan decir, este presidente tenía el poder para reformar la Constitución y buscar una repostulación, no lo hizo. Pero además, este presidente tuvo el valor de hacer la reforma que necesita el país para que sigamos creciendo. Y lo vamos a ver entonces 8 o 12 años después, cuando el país tenga una economía más robusta, porque así lo plantean los economistas más preparados del país y los organismos internacionales para economías como esta, que de hecho el propio Fondo Monetario Internacional llegó a decir que República Dominicana está en un punto que si quiere dar el paso hacia una economía avanzada, tiene que crear esa reforma, tiene que dar ese paso independientemente de que algunos sectores se opongan. Va a tener resistencia, pero tendrá que hacerlo porque el país lo necesita. Mire, en el sistema impositivo dominicano se habla indistintamente de reforma fiscal y de reforma tributaria, y de hecho se mezclan ambos conceptos como que son lo mismo, y no es así. Sí hay una relación muy estrecha, pero no necesariamente no es lo equivalente. mismo, claro. ¿Por qué razón? Porque lo fiscal tiene que ver con los ingresos que recibe el Estado para sus gastos del sector público, mientras que lo tributario incluye cosas que no son necesariamente fiscales, como es el caso, por ejemplo, la seguridad social, que usted paga, por ejemplo, como empresa, ¿verdad? Vamos a poner la seguridad social, un ejemplo. ¿Usted tributa? Pero usted tributa, pero eso no es un impuesto que usted está pagando al Estado, aunque el Estado está involucrado de manera indirecta. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque resulta que en este país, más que una reforma tributaria, se requiere una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque la distorsión, y muchos economistas, financistas y analistas lo han planteado, y yo he leído lo que ellos plantean y he llegado a la conclusión de que coinciden en lo siguiente. Lo que pasa es que aquí hay una distorsión enorme. Por ejemplo, aquí hay un hoyo fiscal, como se le dice, en donde se habla del hoyo fiscal, sí, pero que ese hoyo fiscal, el principal elemento que absorbe una gran cantidad del Producto Interno es el hoyo eléctrico, que eso le quita 1.500 millones. Por una cosa increíble. Entonces, de dólares. Sí, los que saben de eso han dicho que hay que atacar primero por ahí, ¿entienden? Entonces, reformular también la política de gasto del gobierno. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una distorsión en cuanto a que hay un país que está creciendo y no se explica cómo con tanto crecimiento económico haya que meterse en tantos préstamos. Entonces,
la reforma fiscal implica también, mire, hablan ellos de eliminar instituciones que no funcionan, revisar las nóminas. Esos salarios que yo le he hablado a usted en otras ocasiones de eso aquí, y a mí me satisface que estas personas que son los doctos de eso, planteen eso. Hay que reformar muchas cosas. Dinero, es como que en una casa haya muchos ingresos, ¿verdad? Todos trabajan, la mujer, el hijo, ¿verdad? El esposo, todo el mundo, y reciben unas pensiones. Pero resulta que al momento de pasar cuenta, tienen que coger fiado en el colmado porque no le alcanzan los cuartos. Ese es el problema que pasa aquí. Entonces, aquí, esas distorsiones están sectorizadas. Y es como usted siempre ha afirmado, y mucha gente dice, a nadie le gusta pagar impuestos. Ah, pero ven acá. Pero espérate, es que tú no puedes vivir en una sociedad organizada si tú no pagas impuestos. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para las calles, para esto, para el gasto público? Ahora, y el gasto de inversión también. Claro, claro. Entonces el gobierno tiene dos tipos de gastos. En finanzas públicas, yo hablo así, aunque yo no soy financista, pero yo hice estudios de banca y de finanzas y trabajé en esa área y conozco de eso. Existe lo que se llama en finanzas públicas el gasto público, que es al corriente y el de capital. ¿Me entendieron? Entonces, eso no hay que explicarlo mucho, el gasto corriente, sueldos, insumos y cosas. Y el gasto de capital, inversiones, puentes, hospitales, carreteras, ok. Pero ese dinero sale de lo que el Estado recauda. Y además, el impuesto no es agradable para nadie, pero es necesario para todos. Entonces, en conclusión sobre esa idea, por ejemplo, aquí tenemos un código, dice Código Tributario, pero hasta desde el punto de vista semántico, eso no debería ser el nombre que lo defina, debería ser Código Fiscal. ¿Por qué razón? Porque tributo es todo. O sea, tributo, lo que usted paga, no es un tributo realmente. Sí. Usted está pagando un impuesto. Ahora, la reforma sí, pero tiene que inclusive, es más, alguien planteaba que debería haber una ley de responsabilidad presupuestaria. Oiga hasta dónde llega eso y le explica. En donde, por ejemplo, se revisen los topes de las nóminas del Estado. Sí, pero lo importante es que llegamos a un punto en que tendremos que sentarnos todos los sectores y poner sobre la mesa cada aspecto que haya que revisar. Estamos dando muchas exenciones, ok, vamos a ver cuáles ya son innecesarias, porque las exenciones en determinados sectores son necesarias para ustedes desarrollarlo. Ahora, llega un punto en que ya eso se convierte en un beneficio para esa empresa. Claro. Aquí hay sectores que quizás no necesitan que el Estado le dé una exención fiscal. Hay que quitársela y ese es un ingreso que va a tener el Estado dominicano. Pero ya ese sector tiene fortaleza para seguir creciendo solo, para seguirse desarrollando solo. Sí. Eso va a citar un aspecto solamente. Perdóneme ahí, para que no me quede cojo lo que yo le planteaba. Ajá. Muchos de esos financistas plantean que el Estado puede eficientizar sus recaudaciones desde el punto de vista de ampliar su base, pero de una manera como lo que le llaman justicia fiscal. Porque aquí hay, por ejemplo, una economía paralela que es casi tan poderosa como la economía oficial. Sí. La oficial sí puede ser controlada, pero esa no la ha controlado nadie. Esa no. Nadie. Hasta que esa no se normaliza, te no la puede. Y aquí hay gente que maneja millones de pesos diarios al bolsillo. Usted no le puede cobrar. ¿Y cómo? Porque no está registrada. Entonces, esos financistas plantean que sí hay mecanismos que se pueden utilizar. Ajá. Porque aquí es lo que se llama, por ejemplo, en Estados Unidos, que son el mejor ejemplo para eso, esa gente no se le escapa a nadie ahí, es muy difícil. Usted se le puede escapar por un tiempo, pero ustedes lo detectan porque usted tiene movimientos económicos, usted tiene una cuenta en un banco, usted maneja, porque no es verdad que nadie va a manejar millones de pesos en una caja, en un patio. No, claro. Sí, se supone que sí. En algún momento tiene que llevarlo a un banco. Pero los bancos no quieren. O tienes que comprar algún bien, mueble o inmueble. Claro, pero los bancos no quieren que le toquen el secreto bancario. Que el otro no quiere que le toquen. Así es que está el problema, que el gobierno tiene que, o el Estado más bien, porque el Estado es la persona jurídica, el gobierno es un aparato, de hacer valer su fuerza, claro. Ponerse de acuerdo todo el mundo, como claro, lógico. Claro. Eso es así. Bueno, de hecho, ya cada sector está diciendo lo que quiere. Exacto. El presidente Abinader dijo que está preparando el documento para entonces socializarlo con los diferentes sectores. Eso es importante. El gobierno tiene que dar el paso y presentar lo que se va a discutir. Efectivamente. De hecho, ya la oposición política está marcando distancia. El presidente Abinader dijo que no va a aprobar ninguna reforma que no sea en beneficio de los pobres. Todos queremos que se beneficie a los pobres, pero a veces es un argumento politiquero. Claro. Y además ha dicho que si se osare tocar la Constitución, también van a salir a marchar en contra del gobierno. Es decir, la fuerza del pueblo y el presidente Fernández están marcando, al parecer, distancia
y preparándose ya para iniciar su campaña para el 2028. Pero independientemente de eso, el presidente tendrá que convocar a los diferentes sectores a hacer el mayor consenso posible para discutir las reformas que es necesaria para el país. Lo que pasa es que hay que evitar politizar ese tema. Así es. Y el presidente, quizá, como ningún otro, tiene la oportunidad. No va a buscar la reelección, según ha dicho él. Yo no tengo por qué dudarlo. Claro, claro. Y en función de eso, tiene que sentarse con los diferentes sectores a decidir lo que más le convenga a la sociedad dominicana. A él le conviene mucho para que se pueda retirar con un legado en el 2028. Nos vamos a la pausa. Ahora que han pasado las elecciones y va a haber un asunto protocolar en agosto para que el presidente Abinader continúe gobernando el país, es decir, para que ahí se dé, después finalizado el primer cuatrienio, se comience un segundo cuatrienio. Es importante comenzar a hablar de el comportamiento del gobierno y además lo que debe tener presente para el próximo periodo gubernamental. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader no puede darse el lujo de retirarse en el 2028 sin presentar soluciones a algunos problemas fundamentales del país, o algunos de los problemas que más aquejan a la población, por lo menos uno. Y usted dice, bueno, aquí han pasado muchos gobiernos, no lo han resuelto. Sí, pero esos muchos gobiernos han hecho aporte, han creado las bases, y esos problemas, los planteamientos de solución están en un punto en que con planificación, con decisión, con determinación se pudieran solucionar algunos. Por ejemplo, el tema de la educación. Aquí se ha avanzado en materia de educación, se han creado las bases. Salud, seguridad, para citar algunos. Cierto. Y usted me dirá, bueno, son problemas de muchos años, sí, pero si yo fuera Abinader, yo me concentrara, además de gobernar, me concentrara en presentar solución por lo menos a uno o dos de los problemas del país. Y tiene que actuar con mucho cuidado porque entra en un proceso delicado. Oiga esto, tiene todo el poder posible. Claro. Hasta las juntas de vecinos la controla el PRM. Sí, señor. Tiene todo el poder posible. Ahora, ¿podrá Abinader en el 28 decirle a la gente no tuve tiempo? ¿Podrá Abinader decirle a la gente no pude porque algunos de mis funcionarios estaban aspirando? No. Entonces Abinader tiene ahora, comenzando su gobierno, que decirle a 21 aspirantes que tiene su partido, a los que son funcionarios, si usted aspira, póngame el cargo a disposición. Claro. Si usted aspira, póngame el cargo a disposición. Ahora Abinader no se puede permitir el lujo, después de haber llegado enarbolando la bandera de la transparencia, de permitir que un político asuma un ministerio o una institución para desde ahí desarrollar un proyecto político, para utilizar los fondos públicos para desarrollar un proyecto político. Usted me dirá, bueno, lo vas a respetar. Mire, aquí nos conocemos. Mire, lo primero que yo haría, si fuera Abinader, es pedirle el cargo. Mire, póngame el cargo a disposición aquí si usted aspira a la presidencia de la República. Claro. Y postergar todo lo que pueda hasta el 2026 esos proyectos presidenciales para que pueda gobernar. El que no va a tener excusa para decir yo no pude, porque va a tener 8 años de gobierno, no va a tener a quién culpar. Mire, yo me he dedicado a leer sobre el accionar de los políticos históricos de este país. Sí. Porque a mí no me interesa mucho lo de ahora, porque ahora todo el mundo va con el mismo cliché. ¿Qué hacían esos políticos? Por ejemplo, en el caso de Balaguer. Balaguer era un tipo, digo tipo, pero no es despectivo, es una forma de hablar, vulgar, ¿verdad? Sí. Que él sabía, él siempre como que tenía como una dubitación, bueno, no, el doctor va, el doctor no va, ¿se acuerda de eso? Pero todo el mundo sabía que Balaguer iba. Lo que pasa es que él manejaba eso ahí porque él sabía que, por ejemplo, si él planteaba que él no iba a buscar una reelección, eso iba a destapar una olla de grillos en su partido. Es decir, los demonios de las aspiraciones. Yo digo demonios. Pero tampoco estaba prohibida cuando él. Claro que no, pero ¿qué es lo que quiero decirle? Que siempre decía eso ahora. Por ejemplo, en este caso, yo creo que el presidente Abinader cometió un error político.
eso soy yo, de mi óptica, de que él no tenía que estar hablando de ese tema, de que no, que es mi compromiso, que yo no voy a buscar nada, porque eso destapa eso precisamente. Debió No, es que ni siquiera tiene que decirlo porque la Constitución lo prohíbe. No es eso, pero recuérdese, sí, pero hoy estamos en República Dominicana. Sí. En República Dominicana usted tiene un papel, pero el papel está ahí. Ya. Pero el hecho está fuera del papel. Si yo soy juez, yo hago lo que a mí me da mi gana, aparentemente, porque yo doy un fallo. Y esas sentencias ejecutorias no están dando recurso, y cuando vienen a recurrirla, ya se la han ejecutado y el tipo no tiene ni que caerse muerto. Lo que le quiero decir con esto es lo siguiente, que uno no sabe lo que va a suceder, porque es que los maestros de la política de este país siempre han afirmado que en política nada está escrito de manera definitiva. Ya. ¿Y quién iba a decir, por ejemplo, que después que esa constitución se reformó, que tenía un candado, entre comillas, el nunca más, ¿se recuerda? ¿Y qué pasó con el nunca más? Sencillamente lo echaron en el zafacón y reformaron la constitución a conveniencia de partes. Y se puso en nunca más. Usted comprende, porque eso es lo que es el papel, es sencillamente eso, papel. Ahora, nada quita, digo lo que estoy diciendo, no es que eso va a suceder así, pero uno no sabe lo que va a suceder, que por ejemplo, una hipótesis que yo tengo, eso no va a pasar, pero podría ser, que el presidente de Abinader y su grupo vean que hay una situación incontrolable dentro de su partido, que amenaza una división interna, porque ya el PRD tiene un historial de divisiones aquí increíble. Y ese partido que está en el gobierno es producto de una división interna de ese país, ese partido. Y el contrario también lo es. Y el otro, aquí todo el mundo es tránsfuga. Vamos a hablar claro, sin buscar el aspecto despectivo de la frase, sino que nada es auténtico aquí. Salvo, es más, ni los partidos de izquierda comunistas tampoco son auténticos, hasta los nombres que usan. Usted ve esos mismos nombres de partidos de izquierda en otros países latinoamericanos, es lo mismo. O sea, hay una cuestión como que copiamos. Ahora, uno no sabe lo que va a pasar porque la vida sigue, como decía un programa cuando yo era muchacho, y la vida continúa su agitado curso. Sí. Vamos, que decía que usted no sabe lo que va a pasar 26, 27, 20, usted no sabe. Entonces, una situación que obliga a un estado de emergencia, ¿usted me está entendiendo? Entonces, por eso digo yo. Como usted es imprescindible. Sí. Que yo creo que nadie es imprescindible. Que me voy a sacrificar, entre comillas, para salvar para conservar el gobierno. Óigame, mire, es que la política es así. Y bueno, en todas partes. Yo entiendo que deberá llegar un momento en que las cosas comiencen a hacerse diferentes. Bueno. Y llegará un momento en que alguien debe decir, yo voy a ser diferente. Pero por ahora parece que eso no se va a dar, porque el mismo profesor Bosch, eso que digo que yo me siento satisfecho de que lo poquito de política que aprendí fue escuchando al profesor Bosch y leyendo sus trabajos, porque en mi biblioteca usted encuentra todas las obras del profesor Bosch, que yo las tengo. No las he leído completa, pero la más importante sí la he buscado. Y él lo plantea, que el problema principal de países como el nuestro, que me corrijan los alumnos de Bosch, si yo voy a hablar disparate, es la inexistencia de una clase gobernante. Oiga eso, dice, ¿qué? Pero hay gente que está en el gobierno, eso no es clase gobernante, decía él. Por ejemplo, la clase médica, ¿de qué está compuesta? ¿De médicos? Yo no puedo ser de la clase médica, aunque yo que soy abogado. ¿Usted comprende? Sí. La clase tal. Pero, entonces, aquí lo que pasa es que se improvisa y cualquiera llega a la política a buscar, como él decía, dinero, a buscar poder, a buscar posiciones. Entonces, aquí todavía no se ha desarrollado el poder político propiamente. Y mire que este presidente no tiene necesidad de ir a buscar dinero. De hecho, no cobra su salario. Es un hombre que lleva con muchos poderes. No es eso que se trata. No, yo sé, pero le estoy diciendo que es un hombre que no necesita. No, pero a mí me gusta poner ejemplos de la parte del mundo donde vivimos, porque todos nosotros hemos copiado. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿qué países tienen clase gobernante? Pero claro que sí. Usted, por ejemplo, el hermano mayor, el hermano rubio, el país de Estados Unidos tiene una clase gobernante. Por más que uno vea, pero esa clase gobernante, o sea, ellos dicen que el sistema está por encima de la Constitución. Es así. Cuando es así, los países muestran fortaleza. Pero lo estoy diciendo. Claro, porque hay fortaleza institucional. Pero mire como un expresidente, primera vez en la historia de Estados Unidos, que un presidente, aunque ellos lo están haciendo por política, porque el tipo tiene un poder electoral muy fuerte, pero lo quieren bloquear. Y el sistema lo saca si es necesario. Sí, y que no es y tampoco le impide que él vaya claro. Y oiga, y no es la primera vez que una persona, es más, hubo un famoso personaje,
a principios del siglo pasado, creo que fue, o finales, o principios del siglo, que estaba preso, según yo supe, y fue candidato y sacó 1 millón y pico de votos. O sea, lo que quiero decirle con esto es que en esos países sí hay una clase gobernante. Ya. Pero nosotros no, eso que usted dice es un deseo. Pero Yo no quiero darle el beneficio de la duda al presidente Abinader, que dijo que quiere preparar su sucesión en el PRM. Yo creo que alguien tiene que comenzar en algún momento. Eso es Yo entiendo que eso que usted ha dicho es una práctica, eso es verdad. Claro. Pero uno aspira a que las cosas se comiencen a ser diferentes, que alguien diga, yo no soy mesiánico, yo no soy una persona imprescindible. Hay otros que lo pueden hacer bien. Eso. El presidente actual no tenía hace 20 años la proyección para ser presidente y es presidente de la República y lo ha hecho bien. Claro. Puede venir cualquier otro. Leonel Fernández no tenía proyección y lo hizo bien. Puede venir cualquier otro Sí, porque y ser presidente y hacerlo bien. No olvidemos que eso es producto de la concatenación de factores que nadie puede controlar, que se dan. Así es que el presidente Abinader, yo me concentrara en gobernar bien, dejar un legado, cuidar mucho. Ahora el presidente llegó sobre la base de la transparencia. Yo le metiera detrás a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría, a cada funcionario, a cada ministerio, porque quien se salga del redil, él debe mandarlo fuera de su gobierno y procesarlo si es necesario, porque no puede darse el lujo de fallar. Ahora, ratificando lo que usted dijo, sí, usted quiere no tener obstáculos para cumplir medianamente con lo que prometió, que no le dé tanto poder a esos que aspiran. Así es. Que no tengan poder ahí. Así es. Y que recuide que el segundo periodo de un presidente que sea elegido es peligroso. Hay mucha gente con apetito económico que va con hambre y dice, llegó mi hora. Pero ven acá. Y después usted es el jefe de ese gobierno. Nos vamos a la pausa. Indudablemente, el factor fundamental para el crecimiento, el desarrollo y la paz es la seguridad, ¿verdad? La seguridad física ante todo, seguridad social, seguridad jurídica. Pero sin embargo, hay múltiples factores que atentan contra esa seguridad. Factores tanto internos como externos. Yo le puedo mencionar a usted por lo menos algunos que indefectiblemente inciden. Por ejemplo, factor interno, la delincuencia común, que siempre ha existido y existirá. Es un dolor de cabeza. Claro, pero es que eso siempre ha existido. Porque yo recuerdo en la Escuela de Derecho que nos decían, en la introducción del derecho, hace 50 años, donde hay una sociedad, ahí hay derecho. Pero donde hay derecho porque hay crimen. Claro. Es decir, hay que organizar cosas. Y partiendo del derecho penal, porque después viene el derecho civil, etc. Entonces, otros factores es, por ejemplo, diríamos, si no existiera el delito, no existirían tribunales ni policías. Claro. Entonces, todo está concatenado para que todo funcione como una maquinaria compleja. Pero hay factores que son externos, que no pueden ser controlados, como es, por ejemplo, vamos a ver en estos tiempos, el lavado de activos, diríamos, la migración descontrolada. A este país entra gente de toda parte del mundo, porque no solamente son los haitianos entran aquí por trulla, como dice el pueblo, porque lo tienen fácil. El masacre se pasa a pie, decía Freddy Prestol. ¿Es la vía más fácil para cruzar? Pero a pie. Claro. Más fácil que ir de México a Estados Unidos. Pero sin embargo, hay cosas que no se pueden controlar. Uno dice, que el haitiano, sí, porque el haitiano tú lo identificas, un pobre desbaratado que está huyendo, pasando hambre y cosas. Pero aquí viene una serie de delincuentes internacionales. De Centroamérica, de Sudamérica, de diferentes puntos del mundo. Delincuentes de alta gama que se instalan en esos altos condominios. De Europa, de Asia. Que han estafado, que eso no tiene madre. Y a cada rato se llevan aquí 4 y 5 amarrados con esposa de aquí para el aeropuerto. Entran con visado y todo. ¿Usted comprende? Pero tienen su gente aquí. Aquí ha habido esa gente que ha encontrado que han sacado hasta cédulas dominicanas. ¿Y quién se las saca la cédula? ¿Quién le saca los pasaportes dominicanos? La corrupción. Entonces, lo que quiero decirle, que se mueven en la corrupción. Ese es otro de los factores internos que se liga. Entonces, lo que quiero decirle es que eso no es que no sea controlable.
lo que no va a ser erradicado nunca, No, jamás. pero puede ser controlado si las instituciones, porque también hay otro problema serio aquí, y es la debilidad institucional de la justicia. Eso me preocupa a mí, doctor. Muy Me mala, la preocupa justicia porque- dominicana es muy débil. Y mire cómo usted comienza. Sí. Es decir, la fortaleza institucional que debe existir para poder sancionar, Claro. para poder sancionar cuando se comete el crimen. Mire, a mí me preocupa, por ejemplo, que en los últimos 10 o 12 días han asaltado 2 bancos en el país. Imagínese. Uno en una plaza Sí. pública en Santiago La Fuente, asaltaron el Banco de Reservas, llevaron creo como 5 millones de pesos. Claro. Pero el pasado martes, de esta semana que Sí, concluye, correcto. asaltaron un banco popular ahí en la Luperón, esquina Olof Palmer, Exacto. pero en una estación de combustible, que hay una plaza, hay un car wash, Sí, lo han señor. asaltado 2 veces. Sí. Incluso gente que no tuvo ni siquiera el temor de que les vieran el rostro, se pusieron una barba postiza, pero miraban de frente a la cámara como desafiando. Entonces, ese tipo de cosas son graves para un país como este, que tiene un gran nivel de desarrollo, que depende mucho de esa seguridad jurídica, esa seguridad social, de mantener los controles sobre la criminalidad, porque ningún inversionista va a un país donde hay un descontrol en materia de criminalidad, donde no hay seguridad en las calles. Claro. Y eso nosotros debemos entenderlo y controlarlo. Y para eso tiene que operar el órgano represivo, que la Policía Nacional tiene que funcionar, pero además la institucionalidad a partir de la justicia para sancionar entonces al que ha sido Cierto. señalado con las pruebas necesarias como responsable de un crimen. Pero también otro factor que contribuye a que esa inseguridad crezca es la inexistencia de regímenes de consecuencia. Sí, Porque, para eso por me refería cuando hablo que la justicia funcione. Exacto. Y el órgano ejecutor, el persecutor, Porque como la las policía. cárceles son antros de corrupción. Sí. Y ahí está metido todo el mundo, jueces. Yo no estoy acusando a nadie. Pero aquí, señores, pero somos dominicanos y sabemos lo que está pasando aquí. Siempre hay sus excepciones, es así. Claro, de que la hay, muchísimas. sí. Pero entonces el problema es que los que son decisorios y decisivos son los que tienen la macana en la mano. Pero habría que preguntarse, doctor, ¿hay extranjeros o son solo dominicanos los que están detrás de estos asaltos a los bancos? Y ojalá que sean, qué sé yo, que no tengan conexiones, que no sea una estructura mafiosa per se, porque sería más fácil de enfrentar. Ahora, si hay que decirle, si es que hay extranjeros involucrados en esto, y hablo de extranjeros porque los dominicanos deben saberlo, los dominicanos que se meten en el crimen deben saberlo, en República Dominicana ese tipo de bandas no prosperan por mucho tiempo. Claro. Terminan o muertos o procesados los responsables de eso. Bueno, yo le voy a decir una cosa, es que mire, con ese descontrol migratorio que hay, no solamente aquí, eso es mundial. Y yo lo pregunto, doctor, porque en Haití se acaban de asaltar las pandillas, varias cárceles y sacaron a los presos, que son delincuentes, criminales confesos, Correcto. graduados en el crimen organizado. Claro. No, eso no sé dónde están, si están aquí o están en su país. Pero aquí entran mucha facilidad, mucha gente, sobre todo en Sudamérica, que hay mucha criminalidad y violencia. Hay países que la criminalidad es incontrolable en países de Sudamérica. Exactamente. Y bueno, como tiene Bukele a las maras, a las pandillas esas en El Sin Salvador. embargo, Usted no sabe si aquí hay gente de esa metida fíjese, operando. Cuando los, Ahora más que nunca se necesita trabajar con mucha inteligencia. doctor. cuando los gobiernos tratan de poner ese orden, que hay que tener cierto nivel de represión, Claro. entonces le caen arriba organismos que usted no lo entiende, pero ven acá, este está con el Dios o está con el diablo. Entonces eso pasa aquí. Aquí lamentablemente se manchó el buen nombre de la justicia. Cuando yo la justicia no me refiero nada más a los jueces. No, porque hay sentencias. varias patas de la justicia. Todo el aparato. La policía, Es más, el yo meto Ministerio hasta el Público. Ministerio Público, Claro, meto yo sí, ahí. sí. Que aunque técnicamente el Ministerio Público no es justicia, es un auxiliar de la justicia. Auxiliar, sí. Pero para mí lo es, porque tiene facultad para quitar y poner. Para decir, vamos a dar un criterio de oportunidad a este, como hay ahora críticas de gente que es coautor de delitos gruesos. Sin embargo, los fiscales dicen que no, que este no y este sí. Entonces, aquí no hay forma. Eso, le digo la verdad, por eso que yo me alejé de ese mundo judicial, porque esto es una cosa que esto no tiene solución aquí, porque aquí todo el mundo lo que anda buscando es el dinero. Pero no podemos ser pesimistas. Debemos seguir tratando de que las cosas funcionen. El día que yo deje de ser pesimista, sé que ahí terminé. No, pero lo que yo digo, cuando lo digo es porque nosotros debemos tratar de hacer todo el esfuerzo posible porque las cosas funcionen. ¿Cierto? Porque si no funcionan, va a ser peor para Lo que todos. pasa, es como decía, hay un famoso psicólogo, psiquiatra, ya fallecido, el doctor Saglul, Ajá. en una obra, 1500 locos, muy famosa, él decía que una de las características de nosotros los dominicanos es el pesimismo, Ajá. porque hemos sido víctimas desde que la República nació hasta hoy de lo mismo. ¿Pesimista o incrédulo?
Es que hay de todo ahí, pero el pesimismo como una palabra como que lo envuelve, ¿verdad? Todo Sí, eso. sí. Pero es porque es por la conducta de los de los que nos Bueno, dirigen, nos rodean. pero yo aspiro a que haya respuesta para estos Ojalá que casos y que vayamos creando las condiciones para eliminar las Eso causas lo que generan la delincuencia y la violencia, doctor. Por lo menos Porque hay que trabajar en diferentes ámbitos. controles. Y mantener controles porque el país necesita seguir disfrutando de un ambiente de seguridad. Exactamente. Seguridad para que el dominicano viva tranquilo o el extranjero que decidió vivir aquí viva tranquilo, seguro, que pueda desplazarse sin problemas, pero además para que sigan llegando las inversiones y el país siga siendo un ejemplo de desarrollo en la región. Eso necesita. Y con todo y eso, Para que haya eso debe haber claro, seguridad. y con todo eso malo, hay que decir que nosotros tenemos la menos mala seguridad de todo el Sí, entorno. así es, pero hay que seguir fortaleciendo. Claro. Nos vamos a la pausa. Bueno, ahora que han pasado las elecciones, más de 15 días de haber pasado las elecciones, ya uno puede comenzar a hablar y a proyectar situaciones, ¿verdad? Claro. Porque ahora debe producirse un proceso de evaluación del trabajo de la Junta Central Electoral. Exactamente. ¿Qué tan bueno fue el trabajo de la Junta Central Electoral? Pero además, debe producirse un proceso de evaluación de lo que ha sido la Cámara de Cuentas, que es una institución que sus miembros fueron elegidos, pero que han sido centro de un escándalo a través de los años, y esa gente se elige por 4 años, al igual que la Junta Central Electoral. La actual Junta Central Electoral se eligió en octubre del 2020, 4 años. En octubre van a cumplir, octubre, noviembre van a cumplir 4 años. Entonces el Senado tendrá que abocarse a evaluarlos, a evaluar su trabajo para determinar si merecen seguir al frente de esa institución o merecen cambiarlo, o si hay que cambiarlos, o si algunos de ellos habría que ratificarlos en su cargo. Entonces yo creo que hay que hacer ahora una evaluación del trabajo de la Junta. Yo particularmente creo que la Junta hizo un gran desempeño, hizo un gran trabajo. Ahora le corresponde cambiar después del trabajo electoral, bien valorado por los organismos internacionales que sirvieron de observadores, y por lo que uno observó, uno puede decir que realmente esa Junta pasó la prueba, pero quien tendrá que evaluar ahora es el Senado de la República. Decidir, reitero, si los ratifica o si ratifica alguno de ellos, o si nombra una Junta completa o aparte de esa Junta. También habrá, reitero, que enfocarse en la Cámara de Cuentas, que es un órgano clave, fundamental, porque aquí no estamos fiscalizando en este momento, porque esa Cámara de Cuentas ha sido infuncional. Primero, porque no pudieron ponerse de acuerdo, y segundo, porque el Congreso no quiso enfrentar la situación que se estaba dando allí. Eso está bajo perfil, pero usted pudiera pedir un informe de las cantidades de auditorías que se han hecho, y sin temor a equivocarme, no ha llegado a los niveles que se esperaban en la República Dominicana. Y eso es grave para un país que necesita fiscalización como República Dominicana. ¿Usted sabe cuál es una grave falencia que tienen aquí nuestros gobernantes y políticos? Es que esas instituciones que están llamadas a preservar la equidad, ¿verdad? Sí. El control, son contaminadas por los intereses particulares de cada grupo. Cada cual es como un ajedrez, ¿verdad? Sí. Cada cual quiere tener su peón ahí, Sí. su ficha. Para representar sus intereses. Efectivamente, entonces por eso es que no avanzan. Entonces, pero es que este país está lleno de gente capacitada y honesta que quiere que le den la oportunidad, porque hay un problema aquí de movilidad social, que aquí hay gente que se cree que son los únicos que pueden estar en un cargo. Sí. Entonces, ¿cómo le digo? En esto, los políticos tienen mucha responsabilidad de esas cosas, porque ahí hay personas que han pasado por esa junta, por esa cámara, por ejemplo, de cuenta ante todo, que es muy importante, es fundamental, porque lo que han hecho es precisamente tocar la música que le interesa escuchar al que lo puso ahí, lamentablemente. Y gente que uno creía como muy serio, muy cosa, sencillamente, es como decía
la obra de Balaguer en Los Carpinteros. Tú quieres conocer a Mundito, darle un mandito, lamentablemente. Entonces, pero que hay mucha gente capacitada, hay gente que no tiene compromiso más que con la verdad. Y a veces no da el paso para aspirar a esas Porque no posiciones les conviene. porque saben, no solo porque no les conviene, Sí. esa gente no da el paso porque saben que si no se presta a lo que quiere el presidente o el político con la incidencia, no llega a esa posición, no importa la capacidad que tenga. Precisamente. Por eso le digo que la culpabilidad la tienen los que deciden, los que tienen el poder decisorio y decisivo. Sí, ¿Entiendes? así. Entonces, pero aquí hay mucha gente capaz. Yo le digo una cosa, por ejemplo, yo siempre he planteado que en la Cámara de Cuentas no tiene que buscar nada un abogado ahí. Ahí no tiene que buscar nada los abogados. Mire, la mayoría de los abogados de mi generación, ¿usted sabe por qué estudiaron Derecho? Porque le huyeron a las matemáticas en la universidad. No sé si usted me está entendiendo. Sí. Se ven huyendo de las matemáticas, eran malísimos en matemáticas. Y estudiaron Yo Derecho. estoy hablando de mi generación, ¿verdad? Que eran muy malos. Pero para después, para cobrarle los cuartos a la gente de más, si no eran malos. Sí. Entonces, ¿qué busca un abogado, por ejemplo, en una Cámara de Cuentas? No, él puede ser asesor jurídico, ¿verdad? O consultor Eso es jurídico. para contables, para auditores. Ni siquiera contable. Sí. Para auditores forenses. Yo se lo digo porque yo soy abogado de una compañía, Sí. de una oficina de auditores forenses. Y ellos son los que me han dicho eso a mí. No es que yo me lo estoy inventando. Es que el forense es como el médico forense. Un médico general no tiene la capacidad de un forense para investigar por la causa de la muerte de una persona. No lo sabe. Tiene que ser una persona que tenga esa experticia, ¿verdad? El forense, que tiene la capacidad y la práctica. Eso pasa también con la auditoría. Estamos hablando de auditoría contable. Auditoría forense, no contabilidad, no simple, No, pero usted tiene que pasar por la contabilidad primero para llegar a ese nivel. Claro, pero yo estoy hablando. Para llegar a ese nivel que usted, de auditor Claro, forense. porque es que el forense, tiene que pasar. es primero el médico general. Sí, tiene que tener la base. No, pero que estamos claros, yo estoy hablando en términos, ¿verdad? Claro. Sí. El forense tiene que especializarse. Claro. Y eso pasa con el auditor, el contador, Sí. que es auditor, Sí. que tiene que especializarse en forense. Claro. Para investigar. Y ahí no puede venir cuento de que fulano te llamó. No. ¿Usted comprende? Tienes que tener conocimiento para eso. Si tu especialidad es otra, tú no puedes auditar a nadie. Entonces, le digo una cosa, aquí hay muchos auditores forenses que no tienen compromisos politiqueros ni partidarios con nadie. Pero no tienen un político detrás. Ah, Si no lo tienen, no le difícilmente conviene, llegan al cargo. No le conviene. Y entonces, Sencillamente. y por la importancia que tiene ese organismo, por la labor que tiene que cumplir, por la función que tiene que cumplir, los políticos se cuidan de llevar a gente que le puedan hacer su trabajo, porque otro le puede armar un lío. Pero hay otra cosa también. Aunque hagan concursos, los concursos son amañados aquí. Sí. Mire lo que pasó en la Procuraduría General. Que amañaron los Sí, concursos. a veces son fiscales. apariencias. ¿Eh? A veces son apariencias para que la gente crea que fue pero yo le estoy hablando- un concurso real. Pero yo lo que y yo a fin de cuentas estoy lo que hablando- hubo fue un arreglo. Yo estoy hablando de mi mundo, el que yo conocí. Claro, claro. Ahí había gente que ya, mucho antes de hacer concurso, ya estaban seleccionados. Bueno, pues entonces, doctor, aquí Por nos Dios. tenemos que abocar en los próximos meses a evaluar la Junta Central Ojalá Electoral, a evaluar la Cámara de Cuentas para tratar de escoger lo mejor para esos dos órganos de tanta importancia para el país. Yo particularmente reelegiría la Junta Central Electoral actual. Ahora, la Cámara de Cuentas la cambiaría por completo y buscar a gente con nivel de independencia que usted ha señalado. Ahora, si la Junta hizo su buen trabajo, yo entiendo que Sí, puede aprovecharse. de eso. yo tengo esa percepción Sí. y como un ciudadano más Claro. la emito Sí, no, claro. para que Aunque también hay mucha los gente. sectores que van a tomar la decisión lo entienden inconveniente, pues la tomen en cuenta. Aunque también hay mucha gente capaz que puede desempeñar ese trabajo. Claro, claro. Sí, pero yo lo digo por la labor que han desempeñado. Sí. Si entienden que pueden seguir Claro. ahí porque el órgano responsable que es el Senado lo entiende, Claro pues que sí. bien. Y si hay otros que pueden hacerlo mejor, bienvenido sea. Sí. Porque siempre hay gente buena dispuesta a Ya. dar lo mejor. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno a la reforma fiscal que ha planteado el presidente Luis Abinader y que va a centrar la atención de los dominicanos en las próximas semanas. También el proceso de revisión y el Congreso del PLD para modificar los estatutos y elegir nuevas autoridades, tanto en el Comité Central y el Comité Político, será un tema de debate. La crisis haitiana, las medidas preventivas en la frontera y la inminente misión de pacificación en Haití serán también temas de mucha atención para los dominicanos. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.